Amigos de Oriente Capital, bienvenidos a una nueva versión de nuestro podcast. Hoy con Sebastián Marín, su secretario de Juventud e Innovación del municipio de Río Negro, que nos dio la acogida aquí en el Cubo de la Innovación, una infraestructura muy interesante de la que vamos a estar hablando un poco más adelante. Sebas, bienvenido aquí a Oriente Capital. John, muchas gracias a ti por la invitación y un saludo también a las personas que nos ven a través de Oriente Capital. Sebas es un gran amigo, pues que nos encontramos en el mundo de los proyectos hace un par de años, que hemos tenido también algunas experiencias laborales juntos. Pero Sebas, te quería preguntar pues inicialmente para que la gente te conozca bien, bueno, vos de dónde sos, cómo, en qué tipo de proyectos te mueves, cómo llegaste a todo este mundo de la innovación acá en el municipio de Río Negro. John, de una manera muy resumida, Sebastián Marín es un rionegrero, nacido y criado en el municipio de Río Negro, que desde muy joven decidió emprender. Desde recién salí del colegio empecé a emprender con negocios de tecnología, siendo técnico en mantenimiento de celulares, de computadores. Hice mi formación como ingeniero electrónico en la Universidad Católica, posteriormente una especialización en gobierno y gestión de tecnologías de la información y la comunicación, y recientemente he terminado los estudios en mi maestría de gestión de ciencia, tecnología e innovación, y eso me ha llevado también desde la formación en ingeniería, poder incursionar en diferentes proyectos de tecnología, de robótica, hasta en medios de comunicación he tenido la oportunidad de participar, porque en la universidad le hice el modelo matemático a un dron y me metí como a hacerle mantenimiento y a hacer producciones audiovisuales, y hasta el 2016 que ya me metí al sector público. Sebas, en esa parte anterior al sector público, entonces te dedicabas básicamente, pues digamos desde el punto de vista del liderazgo en esos temas de innovación, estabas muy metido en el tema de la robótica, tenías era un club, hacías era un torneo, ¿qué era exactamente lo que hacías ahí? Sí, sobre el 2014 que empecé pues como a aplicar un poco la ingeniería, empecé a conocer el mundo de la robótica, entender que la robótica educativa es un tema de marcas. Entonces tuve experiencias con marcas como Bex, participamos en algunos torneos, entendimos un poco esa dinámica y nos empezamos a explorar otras marcas como Mblock, y logramos tener también como la representación de esa marca en Colombia y organizar torneos nacionales de robótica educativa, y fue eso lo que me acercó también al sector público, buscando esos apoyos, y me volví un gestor en esos temas de tecnología, y pude también, digamos, ayudar a fundar algunas empresas en torno al tema de la robótica educativa. ¿Alguna vez se ganaron algún concurso o fueron a una de esas misiones que van como a otros países en representación? ¿Qué fue, digamos, ahí como el tema más exitoso que tuviste, Sebas? Eso ha sido algo que ha dejado muchas satisfacciones. Tuvimos la oportunidad de acompañar procesos en los cuales tuvimos resultados con jóvenes que quedaron campeones nacionales en la ciudad de Bogotá, jóvenes que fueron a representarnos a China, a Estados Unidos, a Perú, torneos nacionales también de cohetería deportiva recientemente también apoyamos. Entonces, a través de esa línea de ingeniería y de todas esas empresas y amigos que creamos en ese sector, he sido un gestor que ha permitido también que a través de ese puente con lo público se gestionen esos recursos que a veces son difíciles de acceder para que los jóvenes puedan estar en esos procesos y en esas representaciones. Entonces, hemos conocido un poco también gracias a ese ejercicio. Preciso en ese recorrido, ya cuando empezaste como a hacer una especie de gestor, ya entiendo, dentro de la administración pública, coincidimos en el camino buscando mecanismos de financiación para proyectos de innovación. Vos desde tus instituciones, yo estaba pues representando otras, y había pues un dolor en el tema de innovación, es que se hacían pues muchos eventos y se hacía sobre todo capacitaciones, sensibilizaciones, pero adolecíamos mucho, pues por un lado de financiación, y sobre todo de financiación bien dirigida para prototipos, para soluciones a problemáticas específicas, y coincidimos hablando de un tema que me pareció, de hecho marcó mucho mi vida profesional, te confieso, un tema de innovación abierta que veníamos conceptualizando, hablando de retos de ciudad, hablando de problemáticas como muy bien caracterizadas, buscar soluciones por parte de la comunidad, de los universitarios,
de los grupos de investigación, de las juntas de acción comunal. Eso pues ha tenido como muchas versiones ya. Te quería preguntar, bueno, ya en esa transición a lo público, ¿cómo has visto como esa diferencia de cuando liderabas como un líder, digamos, independiente, ahora que ya te tocó como, bueno, vamos a estructurar los programas, los instrumentos, a convocar a la gente? ¿Cómo viste esa transición? Yo creo que remontas a cerca del 2018, donde tú estabas en ese entonces en Génesis, en la extinta Génesis, y conformamos esa mesa de trabajo, esa red de trabajo, y ahí creo que establecimos eso, lo llamamos los retos de ciudad. Eso ha sido una experiencia muy significativa porque nos llevó a mapear esas problemáticas que habían al interior de la administración pública, en cada una de las dependencias, sentir los dolores del municipio, ya fuesen temas de movilidad, en temas de gestión del riesgo, medio ambiente, y sacamos como un mapa de retos y buscamos unas soluciones y dimos financiación. Fue un primer acercamiento que hicimos, pero como vos lo decías, a lo largo de cada año hemos logrado estructurar y ahondar en diferentes problemáticas, no solo de la administración pública, sino también de las empresas sociales, como lo puede ser una Junta de Acción Comunal, o de un sector poblacional como ha sido el sector juventud, y sacar diferentes versiones como el Banco de Iniciativas Juveniles, que también nos lograste acompañar en ese momento, y entender que con intención o con propósito se pueden sacar diferentes soluciones y proyectos. No necesariamente es tener el presupuesto definido para un proyecto, sino identificar el problema y saber para qué se requiere ese dinero. Entonces eso fue un entendimiento y un aprendizaje que, como lo dices, a lo largo de todos estos años ya lo hemos vuelto casi una política pública del municipio. En esa trayectoria o en esa, digamos, esa curva que ha tenido el tema de innovación abierta y la financiación a proyectos que han hecho ya desde la subsecretaría, has tenido retos, supongo, porque los que hemos ejecutado proyectos como esos, bueno, por un lado está el emprendedor o el innovador que está buscando la financiación, pero ya cuando vos le financias ejecutar el proyecto, tiene pues decenas, cientos de retos. Te has encontrado ahí barreras, aprendizajes, que son esas cosas significativas que vos decís, bueno, aquí en esto todavía tenemos que mejorar, o esto ha sido lo más duro de ese proceso. Todo por mejorar, ¿cierto? Yo creo que cuando hablamos de emprendimientos y de proyectos, pues diferenciándolo bien, siempre va a haber retos, ¿cierto? Entonces, lo primero, hace falta como venimos logrando una madurez del ecosistema, ¿cierto? Y esa madurez del ecosistema es lo que le permite a cualquier proyecto o a cualquier emprendedor a veces encontrar esos apoyos que necesita fáciles, ágiles y rápidos. A veces es muy complejo porque podemos tener muy definido el proyecto, pero no tenemos a veces los aliados necesarios. Entonces, yo creo que hoy esta infraestructura o este espacio ya tiene unos aliados muy maduros que le permiten a cualquier proyecto acercarse y decir, podemos tener ya una curva de aprendizaje en diferentes etapas y que nos va a permitir solucionar más fácil esos problemas. Amigos de Oriente Capital, pues a los que no conocen mucho el tema del ecosistema de emprendimiento, además de la financiación, una de las dolencias que ha habido siempre en el ecosistema ha sido las infraestructuras donde, digamos, los innovadores y todas las instituciones se encuentren a desarrollar esos proyectos. Entonces, uno de los temas que, digamos, en su momento conversábamos también como uno de los potenciales de la región era encontrar esas infraestructuras, inclusive desarrollarlas, y preciso hoy nos encontramos acá en el Cubo de la Innovación. O sea, ¿cómo nació, cómo se materializó más bien esa intención de una infraestructura donde trabaja la innovación en Río Negro, y qué están haciendo ahora, qué proyectos, convocatorias, todo eso? Yo creo que esto es el producto de la sumatoria del trabajo de muchas personas, muchas entidades que entendían que se tenía que consolidar un ecosistema. He tenido la oportunidad de acompañar tres gobiernos, el gobierno de Andrés Julián, el gobierno de Rodrigo y el gobierno de Jorge Rivas, y en esos gobiernos la ciencia, tecnología e innovación fue un propósito y tenía un indicador muy claro: consolidar el ecosistema. Cuando hablamos de consolidar el ecosistema, podemos hacer múltiples estrategias, pero hay que dejar algo sólido para que eso tenga madurez. Entonces, tuvimos que pasar por la transición en la cual nos acompañó esa mesa de ciencia, tecnología e innovación, que estabas vos, Catalina, Camilo,
Sebastián Ceballos, Julián Izaza, Esteban Ocampo, y en esa mesa siempre buscamos cómo darle solidez a esto y empezamos por una política pública, un documento de política pública que a veces puede significar un grito a la bandera, pero que logramos en el 2021 presentarlo al Consejo Municipal, fue aprobado y posterior a ello contamos con la suerte que Rodrigo le apostó a esto junto a un asesor, Manuel Naranjo, que soy el secretario de Productividad del departamento, y la secretaria de Planeación gestionaron los recursos por compensación urbanística de este espacio que hoy conocemos como el Cubo de la Innovación. Entonces, todo eso es sumatoria de esfuerzos, de trabajos, nos llevó a entender que Río Negro ya tiene una madurez y un ecosistema consolidado, que hoy tiene una infraestructura física de 560 metros con 3 niveles, pues que no es un espacio tan generoso como Ruta N, pero para el nivel y el entendimiento de nuestro ecosistema creo que es una infraestructura suficiente para seguir desarrollando el ecosistema. Sebas, una pregunta un poco ácida, pues. Cuando yo estaba más activo en el mundo de la innovación, leía algunos papers que, digamos, un poco criticaban a Ruta N, para decir nombres propios, pues, por el tema de resultados. Evidentemente, pues el cubo apenas está arrancando y la ruta que tiene que recorrer todavía es larga, pero en su momento pues criticaban la Ruta N porque se había vuelto un espacio pues como de meras reuniones, ¿cierto? Nosotros siempre hemos hablado de los proyectos, las iniciativas y tal. De hecho, me sorprendió muy positivamente que en estos días me metí a la red del cubo y que ya estaban haciendo unos programas aquí pues como de formación y de sensibilización, pero ya como encaminados a trabajar programas concretos. ¿En qué están y qué están pensando para dinamizar el espacio ahorita? He entendido un poco digamos, como la dinámica de Ruta N y entiendo esas críticas. Muchos dicen que lo que es un negocio inmobiliario, que Ruta N no está haciendo innovación, que vos ves allá es puros pisos desocupados o rentados y que en realidad no da rentabilidad. En conversaciones con Elkin Echeverry me decía es que no entienden para qué sirve Ruta N, es una entidad de segundo piso y sabes que muchos lo hemos escuchado. Y ahí es donde nosotros decíamos, como Cubo, ¿qué queremos? ¿Queremos ser Ruta N? No, entender nuestra dinámica regional. No tenemos la misma densidad empresarial que tiene la ciudad de Medellín, pero sí tenemos unos actores. Es ahí donde nosotros propusimos un modelo de gobernanza horizontal. Hoy Ruta N es una entidad descentralizada que tiene unos presupuestos y una financiación fija. Hoy el Cubo de la Innovación depende netamente de la administración pública, pero en ese modelo de gobernanza horizontal nosotros hemos identificado capacidades de los diferentes actores y hemos sacado una estrategia que se llama Nodo 360, que establece unas rutas de atención como a ese emprendimiento y a esa innovación, y lo que busca esa estrategia es, bueno, usted emprendedor, ¿en qué etapa está? ¿Qué necesidades tiene? No, yo tengo problemas de propiedad intelectual, desarrollé esto y no tengo, venga, lo acercamos al CATI. No, yo tengo necesidades de exportación, venga, lo llevamos al consultorio de la Cámara de Comercio. No, yo necesito hacer desarrollo tecnológico, venga, lo llevamos al Tecnoparque. Entonces hemos hecho esa ronda acercándonos a esas entidades y hoy el Nodo 360, que fue digamos, como esa gran estrategia con la que nació el Cubo de la Innovación, o se abrió ya, digamos, unos servicios específicos en este año, está entregando o tiene a cerca de 450 personas inscritas. Hay caracterizados 215 emprendimientos y vienen recibiendo acompañamiento del mismo Cubo de la Innovación y los actores del ecosistema. Entonces, entendiendo que, digamos, el modelo de Ruta N somos un poco diferentes, muy a nuestro estilo y muy a nuestras capacidades. Excelente, Sebas. Sebas, te cuento pues que el podcast de Oriente Capital está muy enfocado en entrevistar negocios. Vamos ya por nuestro tercer podcast en 3 municipios diferentes y la idea es cubrir los 23 del Oriente Antioqueño, pero por supuesto me pareció muy interesante acercarme también a las experiencias del sector público. Me pareciste la persona como ideal para hacer el lanzamiento del primer podcast que vamos a tener con alguien del sector público y te agradezco mucho por eso. Me parece que lo que nos has contado hasta el momento ha sido pues muy interesante para nuestros suscriptores. Saliendo ya un poquito del tema de funcionario, sé que también sos activo, ya a título personal, evidentemente, pues
en el sector privado, a veces a los que somos gestores de innovación y demás, nos dicen que predicamos pero que nunca aplicamos, pues que a ver pues cuáles son los negocios que montamos y dónde está la rentabilidad de los negocios de nosotros. No te voy a preguntar pues números ni mucho menos, pero de las múltiples iniciativas que te he conocido, ¿querés contarnos de alguna de ellas? Sé que has estado pues en temas de prensa, ahorita lo dijiste, de deporte, de eventos. Yo creo que han sido muchas las experiencias y muchos los fracasos, ¿cierto? Muchas las quiebras. Y es como ese espíritu constante de querer estar emprendiendo, haciendo, participando en proyectos, en iniciativas. Como lo decías, iniciativas en las que hemos logrado participar musicales en tema de eventos, consolidando eventos que han logrado tener la participación de miles de personas, como coorganizador, como colaborador, sin meternos pues como a detalle en profundidad de muchas cosas, e iniciativas también deportivas. He tenido también como la oportunidad por mi hermano también que fue exfutbolista profesional y tiene una iniciativa muy interesante y obviamente he estado muy cerca a ese proceso. Y en temas de tecnología, hay un proyecto muy sólido que hemos venido acompañando, donde hay temas de desarrollo tecnológico, temas de comercialización, pero pues más que nada, digamos, lo que uno recoge de todo eso es que eso no es un camino que sea solo en su vida, eso es un camino de múltiples aprendizajes y hay proyectos en los que se puede obtener buena rentabilidad, hay proyectos en los que no, pero la rentabilidad es el conocimiento que se adquiere a través de ellos. Bueno, señores, ahí lo tienen, Sebastián Marín, subsecretario de Juventud e Innovación de Río Negro, que nos dio el honor de tener esta entrevista. Sebas, la última para irnos. En los temas de juventud que sos tan activo, ¿en qué estamos? Porque hemos hablado bastante de innovación en juventud, ¿en qué estamos por ahora? Es que esto es un híbrido complejo, Subsecretaría de Juventud e Innovación, pero eso es producto de una reforma administrativa, pero también nos dio ese conocimiento un poco de lo social, de los jóvenes. Los jóvenes, cifras complejas. Hace 4 años, cuando se hicieron las elecciones de los CMJ, el censo electoral eran 36.000 jóvenes. Hoy estamos en un censo de 32.000 jóvenes. Creería uno que la población está creciendo y la población viene en descenso y en particular la población joven. Estamos en un momento de nuevo en los que se van a repetir esas elecciones de los consejos municipales de juventud. Los jóvenes se vuelven digamos un objetivo para los sectores políticos porque quieren tenerlos en sus filas, pero lo que hay más allá es la participación de los jóvenes, no es tenerlos llene una curul o llene una lista y venga que lo vamos a hacer candidato, sino hay que promover la participación y el liderazgo juvenil porque estamos escasos de líderes, no solo escasos de líderes. Bueno, a nivel presidencial yo te digo, bueno, qué liderazgo es, pero sin meternos a nivel de concejales, de alcaldes, pero a nivel juvenil estamos también escasos de líderes. Entonces es también un momento y un llamado de incentivar la participación juvenil. Hay muchas estrategias que venimos adelantando en pro de promover esa participación juvenil y es entender ese momento social que está pasando el país también, donde, bueno, se vienen las elecciones en 3 meses, pero bueno, ¿cómo nos estamos, qué está haciendo la sociedad para también llamar a los jóvenes que hagan participación activa de lo político? Bueno, gracias Sebastián. Amigos, no olviden suscribirse a nuestro canal, síganos en Instagram, oriente.capital y por supuesto nos seguiremos viendo en los demás capítulos del podcast de Oriente Capital. Un saludo para todos, para Felipe Hoyos, nuestro compañero que hoy por un tema de fuerza mayor no nos pudo acompañar. Bueno, que estén muy bien.